que los animales de alguna manera generan problemas de salud que van a estar afectando a los humanos, eso ya es viejo conocido, que de alguna manera las enfermedades infecciosas van en aumento y que en un elevado porcentaje de situaciones están vinculadas a un origen animal, en lo que se conoce como la zoonosis, tampoco es nuevo, pero evidentemente que en ese sentido el rol de los médicos veterinarios se va afianzando cada vez más, justamente por estas razones, en lo que es el manejo también, o la intervención en lo que es la salud humana. Por eso esta mañana nos acompaña el doctor en Medicina Veterinaria con estudios de posgrado en la Universidad de Edimburgo, el doctor Eduardo Loedel, que además es miembro del Colegio Real de Medicina y Cirugía Veterinaria del Reino Unido e integrante de la Sociedad Real de Medicina Humana de Londres, especialización y experiencia que de alguna manera le ha permitido a lo largo de su carrera trabajar y desarrollar de manera exitosa varias campañas de prevención y combate a enfermedades de origen animal que son transmisibles a humanos, como es el caso del coronavirus que estamos padeciendo ya hace más de un año aquí en el mundo. Así que bueno, doctor Loedel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Una pequeña nota. Sí. Los animales han sido siempre la fuente de vida de los seres humanos. Exactamente. Y en ellos hemos aprendido a entender las enfermedades y a partir de los modelos animales se ha desarrollado la inmunología humana. Exactamente. Bueno, ¿es así? ¿Hay un aumento en el porcentaje de enfermedades infecciosas? ¿Se ha registrado un aumento que tienen como punto de partida los animales? No, lo que hay son mejores posibilidades de diagnóstico. Hoy se sabe, por ejemplo, que no son brujerías y que no viene una peste negra, sino que se conoce la bacteria y cómo funciona en el organismo de su huésped. Lo que hay entonces es más conocimientos, la especie humana conoce más lo que le afecta. Ahí está, se diagnostica más y parece que en realidad hubiera más casos. Separar y enfrentar de una mejor manera. Bien, y en ese sentido, ¿cuál es el rol del médico veterinario aplicado a lo que es la salud humana entonces? Mire, cuando uno habla del médico veterinario o del dentista o del cirujano plástico, no está hablando más que pequeños compartimentos de una cosa muy grande que es la salud, el concepto de salud que compone desde la salud de la planta que usted come hasta las excretas de una vaca que refertiliza el campo. Es decir, todos tenemos un rol que jugar en mantener la vida, mejorar la vida y hacer que dure más, ¿no? En el caso de China, por ejemplo, la OMS ha criticado en las últimas horas una especie de trabas o lentecimiento en lo que ha sido las gestiones para que destacados científicos de varias partes del mundo puedan ir a Wuhan para, bueno, ver de alguna manera dónde fue que se originó, cuál es el punto de partida de esta pandemia por SARS-CoV-2. China ha sido bastante hermética en algunos sentidos, igual desde el laboratorio de virología ya dice que las puertas están abiertas, pero una periodista terminó presa por dar difusión al tema. Entonces como que siempre hay blancos y negros en toda esta situación. ¿Qué puede decirnos de lo que es el origen de esta pandemia? No queda claro tampoco a partir de qué animal fue que puede haber surgido. Mire, no se sabe si es de un animal o no. Esos son historias, no hay pruebas repetibles. Lo segundo es que las enfermedades no tienen ni nacionalidad ni pasaporte. Son como la ciencia, ocurren entre los humanos que vivimos en este planeta global. Si usted mira, por ejemplo, los últimos 100, 120 años donde hay registros históricos médicos razonablemente confiables, muchas veces las pandemias se originan en lugares de alta densidad de población, como es el sudeste asiático, y luego continúan la dirección de los vientos alisios por el hemisferio norte de este a oeste. Ese ha sido el origen del SARS, el origen de la gripe aviar, el origen de la mal llamada gripe española, ¿no? Entonces, creo que no es una buena cosa ponerle un pasaporte a una enfermedad que nos afecta a todos. Por ahí leí, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, en el caso de China, estos mercados con ese hacinamiento de animales de distintas especies? En un lugar leí que decía, estos mercados tienen más animales que el Arca de Noé y en condiciones sanitarias del Viejo Testamento, ¿no? Entonces, ¿cuánto pesa eso? Mire, eso es relativo. Nosotros vivimos en un pequeño planeta en donde estamos mucho más comunicados
de lo que a veces nos damos cuenta. Mercados con diversidad de animales son de toda la vida, existieron siempre. No, pero como el del mercado húmedo de China que yo estuve, Sí, yo sí. nunca vi en mi vida. Es Bueno. un juntadero de bichos de todo tipo, Sí, sí. animales salvajes. Sí, sí, claro. Yo nunca había visto. Sí, sí. Es en Wuhan. Sí, sí, será Wuhan y le aseguro que hay muchos más mercados por el mundo de multiespecies donde la gente va y compra, matan, matan la gallina enfrente al cliente, Sí, sí. que no saben si tiene gripe aviar o no. Bueno, acá se vio, pero la afinidad del chino por los animales salvajes, por buscar la potencia sexual, mejorar rendimiento físico, también es propio de la cultura y del folclore chino, ¿no? Son fanáticos de ello. Yo creo que está muy mal tildar a una cultura de fanáticos, una cultura que tiene miles de años, que hacen sus cosas como las hacen. Y de la misma forma que usted puede pensar que los mercados de ellos son equivocados, también hay que recordar que la escritura fue inventada por ellos, como la pólvora, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ser un poquito más ecuánimes. Cuando hablamos de ciencia, tenemos que hablar de ciencia. La ciencia no es política, la ciencia no tiene banderas ni pasaportes. Por lo menos es mi manera de ver. Yo soy uruguayo y me he desempeñado en este mundo de la ciencia y lo que es la actividad económica que surge de ella por todos lados. Nunca nadie me preguntó si la aftosa uruguaya contaminaba las carnes francesas y que si la mordedura de Luis Suárez tenía algún otro problema para jugar. Pero no hay una incorrecta explotación de la vida silvestre en algunos casos, como no solo en el caso de China, sino en otros también. O sea, el tema de el tráfico de animales. El ser humano no tendría que replantearse el modo en que ve. La OMS es una de las cosas que está planteando. La OMS está diciendo que Calentamiento este tema de la zoonosis se puede transformar en una cuestión endémica. Están diciendo Mire. que el SARS-CoV-2 puede estar y permanecer. Vamos a volver inmediatamente a hablar de vacunas, que creo que es lo que interesa a mucha gente. Pero en ese aspecto le digo que el tráfico de personas sigue existiendo hoy y no es en China solamente. Sí, bueno, pero ahora le preguntaba por los animales. Y los animales, los hombres y las mujeres somos animales. También. Justamente en la carrera, descubrir estas vacunas y la creación de las vacunas, ¿qué tan importante es el conocimiento de los procesos del mundo animal no humano para el desarrollo de las mismas? Es fundamental, porque para desarrollar, por ejemplo, una vacuna, tenemos que conocer los procesos biológicos de la forma más íntima posible de las especies que utilizamos como vehículos para controlar enfermedades en los humanos y cómo esos elementos impactan en lo que es la fisiología normal de los seres humanos. En referencia a eso, bueno, ayer lo repasábamos recién en la conferencia de prensa tanto del ministro como del secretario de Presidencia. Una de las posibilidades es manejar una batería de vacunas que de alguna manera se adapten a las características del paciente, ¿no? Las comorbilidades y demás. ¿Usted cree que eso sería la mejor opción? ¿Cómo lo ve desde el punto de vista científico? Mire, yo creo que siempre es importante tener variedad y tener acceso a más de un elemento con un modo de acción diferente, porque una población no es un todo homogéneo, sino que está formada por una colección de individuos que pueden reaccionar de diferente manera. Lo importante también es tener conciencia de que las vacunas llevan tiempo fabricarlas. Las vacunas no están en una heladera donde uno puede ir y llevarse 6 o 7 botellas para un país. Tienen un proceso. Las fábricas que las hacen tienen que dejar de hacer unas cosas para hacer otras. Y si bien a nosotros nos parece muy importante una enfermedad, hay muchas otras enfermedades que no se pueden dejar de fabricar las vacunas necesarias. ¿Qué se dejó de lado justamente por poner atención científica en el desarrollo de la vacuna contra el COVID? Por ejemplo, si usted va a cualquier compañía donde tienen reactores, estarán haciendo en cada reactor alguna cosa, fabricando algo. Y esos reactores tienen luego que abocarse a otra producción. Cada compañía conoce cuáles son las que puede dejar de producir más rápidamente. Se ha hablado mucho del tema de las mutaciones también, ¿no? O sea, cómo gérmenes, en este caso virus, que están en animales no humanos, haciendo referencia un poco a que nosotros también somos animales, como usted decía, en algún momento dan ese gran salto hacia el ser humano, ¿no? Para eso obviamente implica de alguna manera mutar ese virus y adaptarse a características biológicas diferentes del ser humano. ¿Cómo condiciona ese origen en animales no humanos, estos virus, esa mutación de pasaje y después
en la posibilidad de que las vacunas que se logren realmente sean efectivas a largo plazo? O sea, ¿cuál es el porcentaje de mutación o los tiempos de mutación de esos virus para quedarnos y decir, bueno, nos quedamos un poquitito tranquilos? Mire, los coronavirus se caracterizan por ser de los más variables y evolucionan prácticamente permanentemente buscando sobrevivir y generan diferentes formas de actuar. Ahora, en el caso particular del coronavirus, que muta y que evoluciona y que hace sustituciones, eso no quiere decir que elimine la efectividad de una vacuna. Bien. Las vacunas siempre van a tener un grado de efectividad contra el coronavirus. Y hay una larga experiencia, por ejemplo, en la avicultura, donde se vacunan aves desde el año 41 contra coronavirus de diferentes formas. Y cuando aparecen muchos coronavirus, lo que se hace, y esto no es novedoso, se combinan vacunas. Una dosis de una con una dosis de otra. Entonces se cubre un espectro inmunológico más amplio y no quiere decir que la vacuna deje de ser efectiva. Pero además usted puede tener la seguridad que en este momento que estas vacunas están por empezar a utilizar, debe haber una cantidad de muchachos en muchos institutos del mundo, en muchas universidades del mundo, ya pensando y trabajando en cómo hacer una vacuna mejor para virus que evolucionan a gran velocidad. El tema de que estas vacunas hayan surgido en un tiempo récord, ¿eso le da seguridad a usted? Por supuesto. Es un tiempo récord desde que lo vemos en la prensa. Pero todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, hay muchísima gente en institutos trabajando y haciendo trabajo científico de base todo el tiempo. Y eso es lo que permite, por ejemplo, que se junten los pequeños pedazos y las herramientas que se van creando para luego crear una tercera herramienta que es la que va a ser utilizada con una finalidad determinada. Ayer se insistió mucho en la seguridad y eficacia de las vacunas. ¿Entiende que los países que ya la están aplicando no tienen seguridad y no son eficaces? Hay muchos países que están aplicando vacunas que son fundamentalmente diferentes. Hay países que tienen una larga historia de conflictos en el mundo y yo le aseguro que esos países no van a inocular en su propia población algo que ellos piensen que les va a ser dañino. No tiene por qué ser un ejemplo para ningún otro país. Hay vacunas seguras, más que unas, más que otras. Cuando se trabaja a gran velocidad, también se determina la necesidad o la urgencia de aplicar los productos en el momento en que están. Por ejemplo, la penicilina no estaba completamente finalizada su testaje en la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a fabricar y hacer para ayudar a que los soldados volvieran del frente más rápido. Y cuando se habla de seguridad, ¿se habla de la eficacia o de problemas posteriores a la inoculación? No, la eficacia es un concepto distinto. La eficacia es la capacidad de una vacuna determinada de controlar la enfermedad, que es una colección de síntomas y signos, no la infección. Porque una vacunación es una infección en miniatura, pero en controlar la enfermedad. La seguridad tiene que ver con efectos adversos que una vacuna o un medicamento puede tener en el sujeto que la recibe. ¿Qué opinión le merece esta nueva modalidad de vacunas ahora que operan con ARN mensajero, ¿no? Con ese libretito de transmitir, en este caso a las células del ser humano, el mensaje de cómo sintetizar esa proteína o glicoproteína tan especial que tiene el virus para invadir? Porque mucha gente dice, me están de alguna manera colocando parte genética de un virus que se va a integrar a la genética del ser humano y eso va a generar un cambio para el resto de mi vida. ¿Qué opinión le merece ese concepto? Son formas nuevas de hacer cosas viejas. Cuando yo estaba terminando el preparatorio en el Liceo Cardenal de Fray Ventos, iba a llamar a mi madre, le decía, ¿qué demora hay para Montevideo? Hoy está bien, Eduardo, son 3 horas nada más, ¿verdad? Ese teléfono no vuelve. Aquello de agarrar el virus como fuera de una inoculación, inactivarlo con beta-propiolactona, inyectarlo, ya pasó y no vuelve. Es decir, hoy estamos en un mundo distinto y nosotros todo el tiempo estamos recibiendo infecciones y ARN y ADN de otros organismos que nuestro organismo tiene que lidiar con ellos. Y si no pudiéramos, moriríamos porque no seríamos aptos para este planeta. Yo lo que digo es que hay que siempre tener confianza en la ciencia, porque la ciencia
Primero que nada, la buena ciencia busca los errores y se complace cuando se equivoca y sabe cómo se equivocó. Los éxitos son los menores. El trabajo científico es equivocarse y saber por qué uno se equivoca. Yo creo que no hay que tener miedos desmedidos. Por supuesto, hay que leer, hay que ver quién autoriza una vacuna, cuándo y por qué. ¿Cuáles son los institutos que lo hacen? En ese sentido, ¿y por qué no otros? En ese sentido, por ejemplo, en el caso de la vacuna rusa y argentina, que se empezó a utilizar sin haberse terminado la fase 3, sin existir todavía a nivel de medios científicos importantes, publicaciones de resultados de esa fase 3, ¿eso es una decisión acertada? Yo le voy a dar una contestación que me dio un profesor que tuve en la Universidad de Hamburgo, William Hill. Una vacuna, mientras no tiene licencia, no es una vacuna, es un inóculo. ¿Y qué quiere decir? Esa no es una vacuna, es un inóculo. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es un producto biológico de reconocida y conocida acción, repetible, estadísticamente comprobable, que se administra a un huésped susceptible para generar una reacción inmunitaria a un antígeno conocido. Si usted tuviera que tomar decisiones, ¿no? Supongamos que es un jerarca de un Estado, ¿igual compraría de estas que usted dice que todavía no tienen las pruebas necesarias o preferiría esperar más allá de que la pandemia avance? A lo mejor se sonríe con mi respuesta. Hay un veterinario en el gobierno y le tengo una confianza bárbara. Porque es veterinario, digo, conoce cómo son estos temas. Los veterinarios manejamos alternativas. Usted habla de Álvaro Delgado. Por supuesto. Incertidumbres, digo, ¿no? Incertidumbres todo el tiempo. Cuando uno elige una vacuna, la elige cuando es una vacuna, viendo cuáles son las aptitudes y las posibilidades que tiene una vacuna en una población. ¿Pero usted qué haría? Porque acá en Uruguay todavía no hay una decisión pública. ¿Usted qué haría? Yo elijo las vacunas que están autorizadas y que serán licenciadas por organismos de referencia internacionales reconocidos que han hecho a lo largo de las décadas trabajos de registro para muchos países del mundo. Autorizaciones de emergencia, que se llaman, ¿no? Porque es lo que se Todas las autorizaciones en primera instancia son de emergencia. Bien. Porque los números que uno maneja, aunque parezca mucho que se inoculó tal vacuna en 40.000 personas, no es nada. Exacto. No es nada. Usted, asesoró a países como Reino Unido, España, Portugal, Polonia, Chile y Japón, entre otros, en lo que tiene que ver con campañas y manejo de pandemias. Más allá de que la vacuna, bueno, surge ahora y algunas que están ya con una aprobación, otras que no, están terminando fase 3 varias, ¿qué falló? Si es que falló algo en las campañas a lo largo de este año, con una primera ola, una segunda ola, una tercera. ¿Qué es lo que no se logró quizás comunicar bien a la población mientras esperábamos de manera ambiciosa llegar finalmente a una vacuna o a varias vacunas? La transmisión viral siempre es global de una forma u otra. Hay virus que llegan con más potencia que otros a destino. Y siempre existen primeras olas y segundas olas. Nosotros que somos un país privilegiado en muchos aspectos, con muchísima suerte. Tenemos una muy baja densidad de población comparada con el Reino Unido. El Reino Unido y Gales tienen la misma superficie que la República Oriental del Uruguay y tienen 20 veces más la población, digo, ¿no? Entonces nosotros tenemos una cantidad de factores muy favorables. Y creo que también tenemos una población que respeta y hace las cosas como es debido y tiene una vocación de hacer las cosas. Somos rebeldes, por supuesto, por eso existimos en este rincón del mundo, ¿no? Y de acá no nos va a sacar nadie. Pero las pandemias pasan y esta pandemia un día pasará. La peste bubónica existe. Lo que pasa es que ya nadie más se muere de eso. Exacto. Sí. Bueno, ojalá quedemos con buenos aprendizajes entonces de toda esta nueva experiencia. Dudas. Además, el Uruguay tiene una experiencia de vacunas importante. Acá en Uruguay, en la década del 50, se fabricaban y se administraban vacunas a niños. Muy exitosas. Y aparte campañas de la polio, con un plan amplísimo, y realmente destacado a nivel internacional. Doctor Eduardo Olvedel, muchas gracias por sus aportes esta mañana. Creo que ha sido muy interesante. Así que bueno, seguro.
seguramente, capaz que más adelante podemos volver a invitarlo a los efectos de analizar a ver cómo va el camino de las vacunas. Cuando tengamos un nombre propio. Cuando tengamos vacunas, entonces, si no, simplemente inoculaciones y ver cómo marcha todo este proceso. Muchas gracias.